Hola familia Oteísta, mucho gusto. Mi nombre es Santiago Lamus y soy estudiante de las Unidades Tecnológicas de Santander. Actualmente me encuentro cursando tercer semestre en Gestión Empresarial. El día de hoy, en este video les traigo una información muy importante, la cual es sobre una problemática nos abarca a todos, ya que no discrimina ni género, ni raza, ni estrato social, ni mucho menos el poder adquisitivo. Y esta situación se llama la adicción o drogadicción, que muchos conocemos. Les voy a hablar puntualmente de las 5 fases de la adicción. En la fase número 1 encontramos lo que es la fase del experimentador. Y es ese contacto inocente que la persona tiene con la droga. Es donde la persona se pregunta qué se sentirá, o muchas veces también para llamar la atención de las familias o sentirse llamar la atención, sentirse aceptado en algún subgrupo o parche como lo llamamos coloquialmente, y esto hace de que la persona lo impulse a consumir sustancias. Hay dos casos o dos tipos de reacciones cuando la persona está experimentando. La primera es cuando el cuerpo rechaza automáticamente la sustancia, y esto genera lo que son vómitos, náuseas, mareos, etc. Y esto hace muchas veces de que la persona rechace su consumo más adelante. Y la otra reacción es que por el contrario el cuerpo de alguna forma reaccione generando cierto placer y relajación. Y esto hace de que la persona impulse o que esto impulse a la persona para que siga consumiendo en un futuro. También, pues ya que va a refugiarse para evadir su realidad. Y también influye muchas veces cuando la persona vive en un ambiente social hostil donde es muy difícil desarrollarse emocionalmente y pues busca esto con el fin de evadir su realidad. La segunda fase que tenemos es la fase del usador social u ocasional. Y es en esta fase donde la persona no le ve ningún problema al consumo de la droga. Lo hace en fiestas, en discotecas, en clubes o por lo general donde se aglomeren personas. Es en esta fase donde la persona aún no ha desarrollado una dependencia física ni mental, y por eso mismo se dice que la controla y que no le hace daño. En cierta forma, pues que es una mentira, obviamente. En esta fase también encontramos las personas que se automedican, especialmente con tranquilizantes esporádicamente. Y también hacen parte las personas. En la cuarta fase tenemos la fase disfuncional o usador crónico. Y es en esta fase donde la persona o ya el adicto tiene un gran problema o desorden en su personalidad, ya que pierde el control de sí mismo, generándole grandes problemas en sus ámbitos personales. Entremos a analizar 3 grandes aspectos, como lo son: en la parte familiar, empieza a tener grandes problemas con sus familiares, choques continuos, peleas continuas, discordias, ¿sí? Y todos aquellos que le dicen que le pueden brindar ayuda, genera un mecanismo de agresividad, alejándolos de sí mismo. En esta fase también la persona es donde ya entra a generar robos paulatinamente para poder conseguir sus drogas o sus sustancias, sin importarle si roba en la casa, roba en la calle o roba en su trabajo, haciendo esto de que genere el centro de atención en su hogar, ya que todos pues se preocupan, pero hace esto de que el hogar se convierta en un campo de batalla. En el segundo factor que entraremos a analizar es en el de su trabajo y en sus estudios. En este ámbito, la persona pierde totalmente las ganas o pierde totalmente el sentido de lo que está realizando, perdiendo consistencia, no yendo a trabajar, no yendo a estudiar, teniendo mal comportamiento, y esto a la final lo que hace es que lo despidan de su trabajo o lo echen del colegio o la universidad, según donde la persona esté estudiando. En el tercer ámbito que entramos a analizar es en la parte social, y es aquella donde la persona desecha sus antiguas amistades, ya que por ser sanas e interferir en sus consumos o en sus acciones de consumo, ya que para él no son las personas agradables o con las que él se siente a gusto relacionarse. Y para él, esa parte sí no, bueno. En el tercer ámbito que vamos a analizar es en su parte social, ya que la persona se convierte en alguien asocial, o es una persona que busca por lo general estar solo y apartado de todas las personas. Sus antiguas amistades ya para él no son prioridad, ya que son muy sanas para las cosas que él hace, y prefiere juntarse con sus fechorías o sus amistades de consumo.
¿sí? En esta situación podemos notar grandes cambios de humor o de ánimo en la persona, como en algunos momentos se puede encontrar con mucha euforia y de un momento a otro pasar en un estado depresivo terrible, llegando al punto que no se tolera ni se aguanta ni siquiera él mismo. En la quinta fase y última, la que encontramos es la autodestrucción. En esta fase es donde básicamente podemos llamar a la persona que lleva su apartamento al hombro. Y es donde la persona se ha perdido o se ha degradado de tal manera. En la quinta fase encontramos la fase de la autodestrucción y como su mismo nombre lo dice, determina el deterioro físico, mental y moral del adicto. Su nivel de conciencia queda totalmente anulado, ya que la persona no le interesa en absoluto su apariencia personal, ¿sí? Lo mismo que la posibilidad de llevar buenas relaciones con sus semejantes. En esta fase, el adicto se convierte no solo en un individuo de características que lo apartan de la sociedad, sino que ingresa en un verdadero cuadro antisocial, teniendo problemas permanentes con la policía y las detenciones se convierten en algo rutinario. Las entradas en instituciones de carácter psiquiátrico comienzan a marcar su procesión hasta su total destrucción. En esta fase, donde el individuo se convierte en un polifarmacodependiente de sustancias, no. Es en esta fase donde el individuo se convierte en un polifarmacodependiente, es decir, que ya no una sola droga le hace efecto, sino que necesita recurrir a un sinnúmero de sustancias. Las patologías psiquiátricas se desarrollan de una manera marcada, dando visos de locura permanente a sus actuaciones. En la fase autodestructiva no le queda más remedio al adicto que superarse mediante un tratamiento o terminar en una tumba, en la cárcel o en una clínica de reposo de por vida. Como lo dicen por ahí, es donde la persona lleva su apartamento o costal al hombro. Muchas gracias.